Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según ustedes estén viendo este video. Hoy toca hablar precisamente de lo que será la justificación, ¿sí? Como un aspecto crucial y pues importante, significativo de lo que es su trabajo del protocolo. En este sentido, tenemos que explicar qué es la justificación y al respecto, el concepto de justificación se plantea como el tratar de dar esa importancia o relevancia del tema, es decir, qué tan trascendente es, qué tan significativo es mi tema, ¿sí? Y en ese sentido, este apartado de justificación es lo más sencillo que ustedes van a hacer en todo el protocolo. Sin embargo, en mis 14 años de experiencia frente a grupo, normalmente la justificación, a pesar de que es la más sencilla, no siempre es exacta. Es decir, o a veces te hace falta algo o a veces te sobra algo. Y en ese tránsito, lo que se terminó realizando fue el punto precisamente pues de buscar una condición media. Esto es, cómo hacerle para que se tenga esta condición de que saber qué más puedo poner o qué me hace falta colocar, o bien la pregunta de hasta dónde poner. Ujú. Esto indica que me vi en la necesidad de hace un par de años de tratar de estructurar preguntas guía, a manera de que estas dos cosas, de que tú supieras qué más podías colocar, así como también hasta dónde podías tú poner, pues sirviera como ejemplo, como un diagramita, como una explicación sencilla, para que al estudiante le quedara perfectamente claro hasta dónde tenía que hacerlo y cómo. En este orden de ideas, muchachos, existen tres preguntas guía. La primera, aquí está, se refiere a por qué es importante estudiar el tema. Y aquí tenemos que separarlo en dos. Por un lado, hay estudios clásicos. Es decir, cuando estamos mencionando los estudios clásicos, nos referimos a esos estudios que han sido muy abordados, ¿sí? Es decir, que hay muchísima información, que son temas que constantemente pues, se utilizan o se ubican, etc. En mi experiencia, yo he estado en muchas carreras en gastronomía, en mecatrónica, en administración, en educación, y siempre hay temas clásicos, es decir, cuando daba en gastronomía, siempre había un muchacho que quería hablar sobre confitería, otro más que quería hablar sobre alimentos para diabéticos, otro más que quería hablar sobre coctelería, uno que otro que quería hablar sobre certificaciones de distintivo H o distintivo M o denominaciones de origen. Cuando daba a los muchachos de mecatrónica, nunca faltaba aquel topollillo que quería estudiar la ergonomía o la teoría de Pascal, la de dinámica de fluidos. Para el caso de los administradores, nunca falta quien quiera hablar de marketing o quien quiera hablar de clima y ambiente organizacional. Nunca falta también quien quiera hablar, sí, vaya, sobre eh, alta dirección, ¿ah? Proceso administrativo, en fin, son temas que son muy recurrentes. Y no es que esté mal, pero si yo escojo un estudio clásico, entonces tendré que agregarle qué haré de diferente. Es decir, qué cosa voy a aportar que no se ha aportado antes. Eh, pero si por el contrario, yo tengo un estudio coyuntural, es decir,
Coyuntural nos hacemos referencia a que es un estudio de moda, es un estudio, ¿sí?, que está ahorita en boca de todos. Por ejemplo, en temas administrativos, desde hace un par de años para acá está el tema de la gentrificación. La gentrificación es un fenómeno que se empezó a colocar por parte de los urbanistas acerca precisamente del fenómeno que ocurre cuando turistas nacionales o extranjeros llegan de manera temporal y o permanente a ciertos lugares y con poder adquisitivo eh, mejoran las condiciones visuales, estéticas, de servicios, etcétera, pero paradójicamente, que eso es un plus, paradójicamente escasean, ¿sí?, las cosas. Es decir, perdón, dije escasear, se empieza a ser más caro, se empieza a subir exponencialmente el valor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la lucha libre, soy amante de la lucha libre y desde hace unos cuantos años no voy a la Arena México porque se ha gentrificado, es decir, se le vende espacios a turistas nacionales o extranjeros, sobre todo más a extranjeros, para que vayan a vivir un día, un par de noches, lo que es la lucha mexicana. El detalle es que ellos están dispuestos a pagar 3, 4, 5 veces más lo que es el boleto original, solo para vivir la experiencia. Y como muchos de esos extranjeros son de países con alto poder adquisitivo, pues entonces el hecho de que le suban 3, 4, 5 veces más el precio, en realidad para ellos no les afecta, o no les afecta tanto como si para nosotros por las medidas desproporcionadas. Y entonces eso se vuelve un fenómeno. Hay lugares, por ejemplo, en Cancún o en Puerto Vallarta, a pesar de que están en territorio nacional, no aceptan pesos, aceptan dólares, ¿sí? O es más costoso, ¿sí? Debido precisamente a la gran presencia de turismo. A eso me refiero con estudios coyunturales, a un tema de moda, un tema que de pronto se popularizó, como en su momento fue el COVID, y pues bueno, todo el mundo hablaba sobre el COVID. De ser este camino, entonces ahora la pregunta cambia, en vez de ser qué haré de diferente, aquí lo que tendré que indicar, cómo puede trascender ese tema la barrera del tiempo. Es decir, cómo yo convenzo a quien me escuche que es un tema que llegó para quedarse, ¿no? Que no es una llamada de petate o que no es un tema que solamente estará un rato y después desaparezca. No, es un tema que, si bien es cierto que llegó, eh, ya ha hecho raíces. Eh, Eso en la primera parte. Como segunda pregunta, tenemos precisamente la pregunta de en qué contribuye, ¿sí?, tu estudio, la investigación al tema. Es decir, estamos hablando precisamente cuáles van a ser las aportaciones. Esto es, qué aportaciones, qué elementos voy a agregarle precisamente pues al tema. Mis beneficios van a ser aportaciones teóricas o qué. En este sentido, si yo estoy utilizando un estudio general o me aboqué por un estudio general, entonces mi aportación va a ser teórica. Es decir, mi aportación va a estar con vísperas o con la intención de estar checando los conceptos que se utilizan para saber si siguen siendo o no óptimos. Esa es una contribución. Por el contrario, si de pronto menciona que va a ser un estudio particular, entonces quiere decir que mi aportación va a ser práctica, es decir, que lo voy a llevar a cabo. ¿Mm? Y bueno, solo será representativa para el lugar donde yo lo haga. Si en algún momento alguien de los que están escuchando no sabe si es estudio general o estudio es particular, lo que escogieron, simplemente regresen al apartado de antecedentes
y encontrarán que al final de este se encuentra precisamente el asunto de la aportación. Perdón, la aportación, si es tema general o tema específico. Por último, la última pregunta es, ¿por qué es importante estudiar el tema desde, en este caso, en el ejemplo que estoy colocando, la administración? Pero en realidad tiene que ver por qué es importante estudiar el tema desde mi carrera, desde mi profesión, desde mi especialidad. Normalmente yo le doy a clases a estudiantes de ciencias sociales y al ser de ciencias sociales, pues debemos de entender y de aceptar, pues que un fenómeno puede tener diferentes aristas, diferentes formas de abordar, ¿sí? Cualquier fenómeno. ¿Sí? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, una asociación civil, si le preguntas a un abogado, a un licenciado en Derecho, ¿sí? ¿Cómo ve esa asociación civil? En realidad, el abogado no estará viendo la asociación como tal, no. El abogado lo que estará viendo es los documentos, ¿sí? La toma de nota, eh, la creación de estatutos, la acta constitutiva. De hecho, sobre todo va a buscar eso, la acta constitutiva en el que le quede perfectamente claro cómo se originó esa dicha esta asociación civil, de dónde obtiene los recursos, cómo está estructurado, si hay tesorero, si hay secretario, cómo se ejecutan esas prácticas. Vaya, de dónde se obtienen recursos, cómo están distribuidos, qué actividades hacen, en fin. En cambio, si le preguntas a un estudioso de la economía, no ve a la asociación civil como tal. Lo que ve es el poder económico que tiene dicha asociación civil comparada a las demás, que eso se vuelve entonces diferente. Si le preguntas a un politólogo, pues el politólogo te va a hablar sobre los dispositivos de poder que tenga X o Y asociación civil y cómo irrumpa en la agenda esa asociación civil. Es decir, cuando estamos diciendo que irrumpa, se refiere a que cómo se inserte, ¿sí? En tareas que tengan que ver con el gobierno. Y bueno, en sí eso es todo. Recordemos pues que solo son preguntas guías. Estas no estarán escritas como preguntas en el apartado de justificación. Solo le permiten checar al investigador qué es lo que debe de poner.